Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otra charla que vamos a estar compartiendo con Agustín López desde España acerca de estos temas que nos tocan a todos un poco, en particular desde la perspectiva del budismo. Estuvimos conversando en el encuentro anterior acerca de la causa del sufrimiento, que es una de las máximas del budismo. De hecho, podríamos pensar el objetivo es aliviar el sufrimiento también. Y dentro de las causas hablamos un poco de las distintas definiciones que se han ido dando a lo largo de la enseñanza del Buda, porque no siempre se expresaba él de la misma manera, como nos explicaba Agustín, que según el contexto a veces se cambiaba un poco el mensaje, pero hablábamos, por ejemplo, de las causas siendo, por ejemplo, el deseo o el apego, o a veces también presentado como la ignorancia. Y hoy nos vamos a detener un poco más en ese tema. Dentro de la ignorancia hay mucho que se puede decir. De hecho, para mí una definición bastante esperanzadora, en el sentido de que si pensamos en la ignorancia, podemos pensar que la ignorancia sí se puede solucionar a través del estudio, a través del conocimiento. Y antes de darte la palabra, Agustín, bueno, obviamente para mí sentar como base que no solamente es la práctica, por ejemplo, de la meditación, sino también la filosofía que está detrás, fue como para tenerla integrada en un contexto filosófico que a veces uno se olvida si solamente toma, por ejemplo, la práctica de la meditación y no piensa en todo el trasfondo que hay. Así que bueno, bienvenido, Agustín, gracias por estar de vuelta presente y vamos para allá, conversando. Muy bien. Bueno, gracias, Pablo, y a ti que estás viendo este vídeo, también bienvenido de nuevo a esta serie de charlas que estamos teniendo Pablo y yo sobre estos asuntos relacionados con el budismo. Bueno, sí, en la charla anterior apuntábamos sobre las distintas definiciones que dio el Buda a lo largo de su carrera como maestro. Y aunque dio varias definiciones, adaptado siempre al contexto y a las necesidades y particularidades de cada persona, lo cierto es que dio una enseñanza definitiva, una enseñanza final, una explicación final al enigma de por qué sufrimos, a qué se debe la experiencia del sufrimiento, porque todo está producido por algo, nada ocurre porque sí. Cuando decimos que esto es una casualidad, es simplemente porque no conocemos las causas que han producido ese hecho. Pero la experiencia del sufrimiento también está provocado por causas y condiciones. Desconocer las causas y condiciones que generan la experiencia del sufrimiento en cualquiera de sus formas es un gran hándicap para quien quiera verse libre del sufrimiento. Si desconoce qué es lo que causa su sufrimiento, difícilmente va a liberarse del sufrimiento. A veces cuando el Buda le preguntaban sobre cuestiones metafísicas, filosóficas, querían enredarlo con esas cuestiones. Muchas veces el Buda optaba o bien por callarse, porque él consideraba que esas cuestiones no conducían a la liberación del sufrimiento, eran simplemente un entretenimiento intelectual, o bien hablaba y decía en resumidas cuentas que él lo único que enseñaba era el sufrimiento y cómo erradicarlo. Era ese el objeto de su enseñanza. Entonces, en esta explicación final que dio el Buda acerca de qué es lo que causa la experiencia del sufrimiento en su forma física, mental o espiritual, como comenté en la charla anterior, hay 3 niveles de experiencia del sufrimiento y de la felicidad. El Buda enseñó que la causa última del sufrimiento es la ignorancia.
Y toda esta charla va a estar centrada en explicar qué es el sufrimiento y cuál es su causa, sobre todo cuál es su causa. ¿Qué es la ignorancia? Desde la perspectiva budista, no se trata de un desconocimiento a nivel intelectual, como una persona que sea analfabeta. No se trata tampoco de una ignorancia de tipo emocional, hay una inteligencia emocional también. No. La definición de ignorancia dentro del contexto budista es muy sencilla. Es simplemente no saber distinguir la realidad de lo que la mente dice que es la realidad. La mente podríamos decir que es como un cine, que está proyectando películas continuamente, en sesión continua. A veces la película que proyecta es de terror. A veces son comedias. A veces son películas porno. A veces es cine bélico. A veces son películas románticas. Esa es su función. La función de la mente es crear pensamientos y emociones. Está hecha para eso. Bueno, ahí con este ejemplo que estás dando, es muy curioso cómo cada persona a veces tiene sintonizado un canal de la realidad también, y cuando uno se encuentra con ellos, cada uno habla desde ese filtro, ¿no? Desde ese canal, entonces a mí me ocurre muy frecuentemente que las personas hablan desde su percepción de la realidad aislado a un solo canal, entonces yo sé que existe la posibilidad de conscientemente a veces cambiar, por así decirlo, de sintonía, pero muchas veces estamos condicionados por nuestros propios patrones de comportamiento, entonces de alguna manera nuestra percepción de la realidad también está condicionada. Claro. Entonces hay gente que se vuelve adicta al cine de terror, les gusta, y toda su vida es eso, una película tras otra de terror. El problema no está en la película. El problema está en creerse que eso que estás viendo es real. Que la sangre que tú ves en la pantalla es de verdad. Que esa persona o ese personaje que ha muerto en la película se ha muerto de verdad. Cuando no sabes distinguir la realidad de lo que la mente está proyectando, de esa película que proyecta, ahí es cuando se origina el sufrimiento. Yo siempre le digo a la gente cuando me comparte su dolor, y yo como terapeuta, pues tengo que escuchar a mucha gente que me comparte sus dolores físicos y emocionales. Y en realidad, el sufrimiento que ellos experimentan no es por la situación que están viviendo, sino por lo que piensan acerca de la situación. Eso es lo que les está marcando la existencia, no es la situación, porque la situación es simplemente la que es, pero la mente, condicionada por múltiples factores, le da una interpretación particular a esa situación. Y esa interpretación es tomada como algo real. La persona cree que lo que la mente está elaborando, esa historia que la mente elabora a partir de la situación, es la situación. Esta confusión, este error cognitivo básico, es lo que da pie a la experiencia del sufrimiento. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de qué es lo real para cada
cada persona. Hay personas que identifican lo real como sus sentimientos, como estás diciendo. Es decir, nadie puede negar mis sentimientos, aunque solo yo los tenga, quizás es una realidad muy subjetiva, pero es mi contacto con la realidad. ¿Cómo podríamos entender la diferencia entre esa realidad percibida y una realidad que trasciende a esa realidad percibida, en este caso? Claro. Esto que voy a decir ahora es algo que desarrollaré más en profundidad cuando en una próxima charla hagamos una introducción a la práctica meditativa dentro del contexto budista, ¿vale? Enseñe cómo se medita en la tradición budista, pero recuerda estas palabras. Cuando no observas los pensamientos, quedas atrapado por ellos. Si tú no prestas atención de una manera particular, como ya veremos en la charla dedicada a la meditación, si no prestas atención a todos esos procesos mentales, que incluyen pensamientos, recuerdos, fantasías, emociones, etcétera, etcétera, quedas atrapado por ellos. Porque la conciencia se identifica con todo ese contenido. Entonces los sentimientos pasan de ser sentimientos a mis sentimientos. Los pensamientos, de ser pensamientos, se convierten en mis pensamientos. Y esta identificación entre la conciencia y su objeto se produce por una falta de atención, porque la persona no está atenta. Pero de eso nos vamos a encargar en profundidad en la charla dedicada a la meditación, porque la atención no es una cualidad exclusiva de los budistas, ¿eh? Es algo que todos los organismos, hasta los organismos más simples, como las amebas, poseen la cualidad de la atención. Lo que pasa es que el Buda descubrió que hay una manera exacta y concreta de cultivar la atención. Y que cuando se cultiva esa atención de esa manera particular, se produce el proceso liberador de la conciencia. La conciencia se desidentifica de su objeto, de tal forma que esos sentimientos dejan de ser mis sentimientos. Simplemente son sentimientos. Pero eso solamente se puede llegar ahí a través de la práctica de la meditación y del cultivo de la atención. No solamente en el cojín de meditación. No. La meditación continúa todo el día. Mientras haces la compra en el supermercado, mientras te duchas, todo el día. Porque si no prestas atención, quedarás atrapado por toda esa narrativa mental que la mente elabora en base a la situación vivida. Esto Entonces la me hace... mente es como una fábrica de ilusiones. Fabrica ilusiones que son tomadas como reales. Y esa es la causa. Ahí estaba pensando en lo que decías, me hacía recordar a los Yoga Sutras de Patanjali, donde dice también lo mismo, como el observador asume la forma de las fluctuaciones de la mente, que pueden ser sueños, recuerdos, fantasías. Hay una similitud ahí muy interesante. Pero la pregunta que me surge es, ¿cuál es la distinción entonces en qué es la ilusión y qué no es la ilusión? ¿Qué es lo ilusorio y qué es lo real? Para mí, como para saber, por ejemplo, bueno, qué es lo verdadero y qué es ilusorio. En dónde uno debe llevar la atención sería para no caer en esta ilusión. Bueno, como he dicho, para salir de este engaño, la cuestión pasa por la práctica meditativa, pero no solo por la práctica meditativa. Es un error
creer que la liberación del sufrimiento se logra a través únicamente de la meditación. Eso es un error. La práctica budista se sostiene sobre 3 patas: ética, meditación o cultivo mental y sabiduría. Solo meditación, si no va acompañado de una base ética, no logra ese efecto liberador, ¿vale? Pero como eso es una cuestión más práctica sobre cómo meditar para llegar a ese punto de distinguir lo que es la realidad de lo que la mente elabora, toda esa narrativa que la mente elabora a partir de la experiencia de la realidad, como eso es una cuestión práctica, lo vamos a dejar para la charla que dedicaremos a enseñar a la gente cómo se medita en la tradición budista. Y ahí sí va a ser un enfoque muy práctico. Ese sí que va a ser una charla donde se van a dar instrucciones prácticas desde cómo sentarse, si es que es meditación sentada, también puede ser caminando, instrucciones claras y prácticas. Y luego vamos a ver desde un enfoque más práctico. Entonces, como he dicho, la mente se puede considerar que es como una fábrica de ilusiones. Los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, del resto de las personas, del mundo, de las situaciones que vemos o vivimos, no son la realidad. Son una interpretación de la realidad, pero que en la ignorancia la persona confunde con la realidad. Se cree toda esa historia que la mente le cuenta sobre lo que está viviendo, sobre lo que es él, sobre lo que es la otra persona, sobre lo que es el mundo. La mente cuenta una historia y se la cree. Y ese es el problema. Y entre todas las ilusiones, hay una que destaca sobremanera entre todas ellas. Y esto es lo que distingue al budismo de cualquier otra enseñanza espiritual, aunque maestros espirituales posteriores al Buda cogieron de aquí la ilusión de ser un ente separado, de ser un yo. El yo es el sentimiento de verse a sí mismo como un ente que está separado del resto del universo. Y esta ilusión de la separación va acompañada de dos cosas. Dos cosas que es lo que motiva a la gente a hacer, a actuar, a hablar, a pensar. Esta ilusión de creerse un yo separado va acompañado de un sentimiento de carencia y de miedo. Esto puede ser, Acompañando al yo hay un sentimiento de vacío. sí, Y ese sentimiento de vacío hace surgir los deseos incesantes en la persona. Y se pienso embarca en una dinámica del deseo. Y en, por más deseos que logre satisfacer, en el caso de que lo logre, ya sabemos que no siempre lo logramos, pero aunque lo logre, no encuentra esa satisfacción permanente. Y surge otro deseo, y después otro, y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No tiene fin. Porque mientras permanezca vigente esa ilusión de ser un yo separado, el sentimiento de carencia y de vacío interior que lo acompaña seguirá marcando tu vida. Hagas lo que hagas, no importa cuántos deseos logres satisfacer, no importa cuántas experiencias acumules en la vida,
siempre te encontrarás con este sentimiento de carencia y de vacío interior. Y esto es algo que cuando una persona se embarca en la práctica de la meditación budista, logra conectar de forma muy profunda este sentimiento de carencia y de vacío. Y luego he dicho el miedo. ¿De qué tiene miedo el yo? De dejar de ser. Tú puedes pensar, tú que estás viendo este vídeo, que tienes miedo a perder el trabajo, perder a tus seres queridos, perder la salud, perder la casa, perder la memoria, tener un accidente. Pero yo te digo que solo existe un miedo, uno solo, del cual derivan todos los demás. El miedo a dejar de ser. Y cuando uno practica la meditación budista, tarde o temprano se da de bruces con este miedo esencial. Es solo cuestión de tiempo. Puedes tardar un mes, puedes tardar un año, puedes tardar 20 años. Si vuelves la mirada dentro, que es básicamente la meditación, llevar la mirada hacia el interior, en algún momento te vas a dar de bruces con este miedo esencial del cual parten todos los demás miedos. ¿Has visto qué pasa con la llama de una cerilla justo antes de apagarse? La llama crece y luego se extingue. Nirvana significa extinción. Pues eso justo es lo que pasa. Justo antes de que se revele que el ego es una ilusión, surge el miedo a desaparecer. Este miedo esencial, que es el miedo más profundo de todos, que está enterrado en lo más profundo de tu subconsciente, el miedo a dejar de ser eso que crees ser, sale a la superficie con toda su fuerza. Es aterrador. No hay ningún miedo que supere a esto. Ninguno, te lo aseguro. Y te vuelves más reactivo, porque el ego es reactivo. Sí. Pienso en un par de cosas que estábamos tocando. Por un lado, sí, el ego como algo, como una construcción, obviamente que es una construcción circunstancial al tiempo y al lugar en el que nací, condicionada por la cultura, los padres, los amigos y un montón de factores más. Pero también creo que hay una función que cumple de supervivencia. Cuando pienso en supervivencia, pienso en el miedo también. El miedo también tiene una función. No es que el miedo sea malo en sí mismo. Yo creo que tiene una función de supervivencia. Quizá el sufrimiento sea aferrarse, como dices, al miedo. Porque dentro de las marcas de la existencia está obviamente la impermanencia y el sufrimiento. Entonces, si existe la impermanencia, el ego o el yo va a ser impermanente también. Va a haber un momento que va a dejar de existir, pero mi pregunta sería, ¿cómo puede encauzarse, por así decirlo, la noción de impermanencia que nos va a llevar, obviamente, a la desaparición, porque nadie va a vivir miles de años, pero reconocer la función del miedo, la función del ego, sin tomar eso como la realidad última? Es decir, yo creo que hay que reconocer la función que tienen, no negarlo, no decir, no tengo miedo, no tengo ego, porque nadie podría decir yo no tengo ego, sino que creo que hay que encontrar, entender su función para poder trascender y no a quedar atrapado en esa función. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es como decía antes con los pensamientos y la función de la mente. ¿Cuál es la función de la mente? Fabricar pensamientos.
La práctica budista no lleva a la eliminación de los pensamientos. No porque te ilumines vas a dejar de pensar. El despertar no elimina el ego. Lo que elimina es la ilusión del ego. ¿Qué quiere decir con esto? El ego sigue existiendo en alguien que ha alcanzado el despertar. La diferencia está en que el ego, la noción de un sí mismo separado, ya no se toma como real. Y es muy diferente tener una noción intelectual de esto que la experiencia de esta revelación. Porque si tú le preguntas a cualquier psicóloga, ¿qué es el ego? Y la psicóloga tirará del manual del perfecto psicólogo y dirá, bueno, pues el ego es un constructo mental. Bien. Esa psicóloga fue a la universidad y un día el profesor, la profesora, se explicó, a ver, tomad nota. El ego es un constructo mental. Y ahí tienes al estudiante de psicología en su libreta apuntándosele. El ego es un constructo mental. Luego cuando se lo preguntaron en el examen, ¿qué es el ego? El ego. Espérate, que este me acuerdo. Ah, ya me acuerdo. El ego es un constructo mental. No es que haya alcanzado el despertar. Es un conocimiento intelectual. Y sí, el ego es un constructo mental. Pero evidenciarlo a través de la experiencia, eso es el despertar del que se habla en el budismo. Lo otro es un conocimiento intelectual que en absoluto libera. Tú puedes leer en un libro de psicología que el ego es un constructo mental y que aprendérselo como un conocimiento intelectual más no libera en absoluto. Lo que libera es la experiencia, la revelación de que efectivamente eso que llamo yo y por extensión del yo, lo mío, es una ilusión, la gran ilusión que ha creado la mente, que lo ha creado con una función y un propósito. Por eso está ahí y por eso va a pervivir. El ego no desaparece con el despertar, sí se modifica. Eso sí, se produce una modificación a nivel psicológico, pero la psicología, la mente sigue funcionando tras el despertar, con cambios, pero sigue funcionando. Entonces el ego está ahí por un motivo y cumple una función, claro que sí. El ego no es malo per se. De hecho, es necesario para gozar de una buena salud a nivel psicológico. Pero es una ilusión. Y la revelación de este hecho es el despertar. Entonces, si uno dedicara un tiempo a aislarse un poco del entorno, de las distracciones, y con una base firme en la práctica meditativa, mirase cuáles son sus motivaciones más profundas a la hora de actuar en la vida, de las decisiones que toma, de cómo habla, cómo se comporta, cómo se relaciona, cómo piensa, se daría cuenta de que en lo más hondo de sí mismo está este sentimiento de carencia y de miedo. Y a menos que la ilusión del ego sea revelada, este sentimiento de carencia, de que siempre me falta algo, de que nada es suficiente, nada nunca es suficiente, y este miedo subyacente a dejar de ser lo que creo que soy,
se transforman. ¿Cómo funciona el ego? El ego tiene unos mecanismos de refuerzo, de hecho. Todo lo que llamas tuyo, tu cuerpo, tus pensamientos, tu casa, tu familia, tu trabajo, tus aficiones, tus creencias, tu país, tu religión, podríamos seguir. No son más que una proyección que hace el ego sobre eso. De tal forma que el país pasa a convertirse en tu país. El cuerpo pasa a convertirse en tu cuerpo, de tu propiedad, tuyo y solo tuyo. Lo mío, la noción de mío, es decir, de propiedad, es una prolongación del yo, una extensión del yo, una proyección que hace el ego sobre algo, con el único fin de reforzar la idea de ser un yo separado. Así que si el yo es una ilusión, por lo tanto, lo mío y el sentido de propiedad, de que algo es tuyo, te pertenece, sea el cuerpo, la mente, tu país, tu religión, tu familia, lo que sea, es igualmente otra ilusión. Por eso el sentimiento de pérdida no puede existir en quien ha despertado de la ilusión del yo y de lo mío. ¿Cómo vas a perder algo tuyo si en realidad nunca ha sido tuyo? Si sufres porque has perdido algo que consideras tuyo o tienes miedo a perderlo, es simplemente porque vives todavía atrapado en la ilusión de ser un yo separado, que se extiende y se proyecta hacia las cosas, convirtiéndolas en tuyas. Pero a través de la práctica meditativa, si uno, por ejemplo, presta atención al cuerpo, que es uno de los 4 fundamentos de la atención, tarde o temprano se revela que en realidad detrás de este cuerpo no hay ningún yo. No hay ningún yo que pueda decir este cuerpo es mío, me pertenece. Hay una práctica más. Se llega ahí a través de la práctica meditativa. El mero conocimiento intelectual, tú puedes creerte lo que yo te digo, pero eso no libera. Siéntate sobre el cojín cada día y verás como tarde o temprano entre comillas, vas a dar cuenta de que detrás de este cuerpo, de estos procesos mentales y detrás de todo lo que tú consideras tuyo, no hay nada. Hay una práctica que es muy interesante esta de como una recitación. A veces tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Tengo sensaciones físicas, pero no soy mis sensaciones. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Bueno, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Es la pregunta que hay que poder responder. Entonces, Claro. Y, claro, una persona, ¿quién es usted? Bueno, pues yo soy fulanito de tal, soy argentino, soy el marido de tal persona o la esposa de tal persona, soy hijo de, padre de, vecino de, cliente de, aficionado a no sé qué equipo de fútbol, una serie de entidades sociales que son necesarias para funcionar en sociedad, pero que son creaciones de la mente, no son reales. Y el despertar en el budismo es darse cuenta de que no son reales. Solamente hay un continuum de procesos físicos y mentales
sin ningún yo detrás de ellos. Entonces hay las personas que les atrae el tema de la espiritualidad, a veces dan explicaciones sobre lo que somos. Somos un espíritu encarnado. Somos un ente espiritual viviendo una realidad material. Tantas definiciones que he escuchado. Más constructos mentales. Porque lo que eres no puede ni pensarse ni expresarse. Solo puede vivirse y realizarse. Cualquier elaboración mental que hagas sobre lo que crees que eres, no es lo que eres. Lao Tse, en el taoísmo, en el Tao Te Ching, lo decía a su manera. El Tao que puede definirse no es el Tao verdadero. Bueno, de hecho, Entonces quiero hablar ahora un poco de un maestro espiritual que en los tiempos modernos está teniendo una gran influencia en el mundo occidental, sobre todo, que es el maestro Eckhart Tolle, el autor del famoso El poder de la hora, aunque a mí particularmente hay otro libro suyo que me gusta más, que es Una nueva tierra, me gusta más ese libro. Y Eckhart Tolle da una definición de lo que somos. Él dice, no eres tus pensamientos, eres la conciencia donde transcurren tus pensamientos. Bueno, esto no es nada nuevo. Esto ya se decía en los tiempos del Buda. En los tiempos del Buda había otros maestros espirituales que afirmaban justo esto. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero la conciencia es otro agregado más de la existencia, del apego a la existencia. En el budismo se considera que hay 5 agregados del apego a la existencia. La forma, el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Estos se consideran los 5 agregados del apego a la existencia. Y también se dice en el Sutra de la Gran Sabiduría o en el Sutra del Corazón, que es el texto del budismo mahayana pues, más importante, se podría decir. En monasterios y templos budistas de la tradición mahayana se recita a diario. Se dice, los 5 agregados son vacío, son suñata, vacío, carentes de un sí mismo. Por lo tanto, decir que no eres tus pensamientos, correcto. Pero afirmar que eres la conciencia no es correcto. Eso denota el grado de despertar de quien lo dice. Porque hay que saber que el despertar no sucede en el mismo grado en todos los seres. Hay grados de despertar. En el budismo japonés se habla de satori. Y se dice que una persona puede tener no uno, sino muchos pequeños satoris a lo largo de su vida. Pequeños despertares. Pero no son el supremo y perfecto despertar, el nirvana final. Son pequeños despertares. Son accesos de lucidez de la conciencia que trasciende el ego y el pensamiento, pero no son el despertar completo. Entonces, esta afirmación denota que no se ha alcanzado el despertar completo
tal y como se enfoca desde el budismo. Sí hay un grado de despertar, pero no es el despertar completo. Bueno, de Entonces, hecho, por muy bueno que sea uno a la hora de comunicar su mensaje, sí. cuidado, cuidado. En el budismo, de hecho, creo que se llama Maha para Nirvana cuando el Buda finalmente desencarna de su cuerpo físico y alcanza como la completa sensación, pero también están como estos niveles, quizás estoy entrando en un detalle como muy minucioso, ¿no? De el que entra en la corriente, el que vuelve una vez, el que ya no vuelve y el total y completamente iluminado que es el arcángel. Pero más allá de entrar en eso y retomando un poco a lo que estábamos hablando del ego y la ignorancia. Si pudiéramos definir, entonces, dentro de las causas del sufrimiento, la causa de la ignorancia y cuál sería su cura como mecanismo, eh, en dónde nos paramos. Podemos pararnos en la impermanencia y sabemos que no hay un ego permanente también. De hecho, a mí personalmente, yo creo que hay algo que no está del todo definido, quizá no se pueda definir, porque por ejemplo se habla de, bueno, Anatman, de que no hay ego, pero al mismo tiempo sí está la creencia en la reencarnación en el budismo, como un flujo de conciencia que va, eso está presente en los sutras budistas, está presente, aunque uno, en unas discusiones filosóficas más modernas quizás no se toque el tema, en los sutras originales sí está presente. Pero digo, dejando eso de lado, sin entrar ahí en si hay un ego, un alma o no, o un flujo de conciencia, ¿qué hacemos con la ignorancia? ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos con ella? Sería para mí la pregunta. ¿Puede complementar, por ejemplo, esta perspectiva budista a las distintas terapias que tienen que ver con el espectro de la conciencia? Claro, claro, porque identificar la causa del problema, bueno, es un gran paso, desde luego, pero quedarse solamente ahí, bueno, ya sé qué es lo que provoca esta situación. ¿Y ahora qué? Bueno, afortunadamente, el Buda no solamente descubrió la causa, sino también el remedio a la enfermedad, podría decirse así, la gran enfermedad que es el sufrimiento. En el budismo hablamos de las 4 cegueras, 4 tipos de cegueras. La primera es no reconocer, no ver que todo es impermanente. La segunda es no reconocer o no ver que por impermanente todo es insatisfactorio. La tercera ceguera es no reconocer o no ver que todos los fenómenos son carentes de un sí mismo. Que eso que a nivel psicológico llamamos el yo, es eso, lo que hemos dicho antes, un mero constructo mental, ilusorio, necesario también. El ego es tan necesario como ilusorio. Y la cuarta ceguera es no reconocer tu auténtica naturaleza original, que repito, no puede ser ni pensada ni expresada. Por eso, cuidado cuando alguien exprese con palabras qué es lo que tú eres. Es que tú eres esto y te da un concepto espiritual, metafísico y tal. Cuidado con creerte eso. Entonces, ¿cómo poder ver la realidad tal como es? Si hemos dicho que lo que causa el sufrimiento es no ver la realidad tal como es, sino confundirla con lo que la mente dice que es, por lo tanto, la solución obviamente consiste en ver la realidad tal como es, vivir la vida, la experiencia de este momento tal como es.
no tal como la mente dice que es. Y el Buda ofreció un camino que se llama el noble obtuso sendero. Y quiero recalcar aquí, porque hay muchas personas, sobre todo en Occidente, que se sienten atraídos por el budismo, pero solamente en su faceta meditativa. Parece que las cuestiones éticas no les interesan. A mí que nadie me diga cómo me tengo que comportar. A mí solo me interesa la meditación. Pues no, amigo. La meditación tiene un sustento, una base en la conducta ética. Porque la práctica budista no hay que entenderla solamente como un camino que te lleva a ese despertar, sino que es la expresión del estado despierto. Es decir, el primer precepto que todos los budistas, laicos o monjes seguimos es no matar, pero ni siquiera tener intención de matar. No tener intención de matar no solamente algo que en conjunto con el resto del noble octuple sendero va a desembocar finalmente en la iluminación, en nirvana, el despertar o como lo quieres llamar, sino que a su vez es la expresión del estado iluminado. Es decir, alguien que ha despertado a su auténtica naturaleza original es incapaz de desear daño a nadie ni a nada. No tiene pensamientos de destruir, de matar. Entonces, todo el conjunto de la práctica debe ser tomado como un camino y al mismo tiempo como una expresión. Entonces, lo que comentabas, ¿en qué se distingue el budismo de las terapias? Podríamos ser más específicos con las psicoterapias, porque en definitiva todos buscan lo mismo, que es que la persona deje de sufrir. Las psicoterapias, las terapias en general, solo pueden ofrecerte una solución paliativa, mas no definitiva. Porque si no se conoce cuál es la causa última de la experiencia del sufrimiento, no se puede ofrecer una solución total y definitiva al sufrimiento. Como mucho, puedes ofrecer una solución parcial y momentánea a la experiencia del sufrimiento, pero no una solución total y definitiva. Tú cuando acudes a la consulta a una psicóloga, porque tienes una depresión, porque tienes una fobia, porque tienes un conflicto de abandono, de traición, de soledad, de lo que sea. Lo que esa terapia te puede ofrecer es una solución, repito, parcial para ese tema concreto y temporal. Esto es como si te empieza a doler la cabeza y tienes todos los días dolores de cabeza, fuertes dolores de cabeza. ¿Y qué haces? Te tomas un analgésico. Bueno, bien. Mientras dura el efecto del analgésico, deja de dolerte la cabeza. Cuando pasa el efecto, el dolor reaparece. Pero si tú vas al médico, te hacen unas pruebas y descubren que tú lo que tienes es un tumor cerebral que te está ocasionando esos dolores de cabeza, se ha identificado la causa. Si ahora se extirpa ese tumor, ya no te va a doler más la cabeza. No hace falta que estés todos los días tomándote analgésicos. Pues es un poquito como funcionan las terapias o el budismo. El budismo no ofrece una solución momentánea, parcial. No, ofrece la solución definitiva. Hay muchas personas que
no creen que pueda haber una solución definitiva. Están tan consumidas por su sufrimiento, en forma de odio, de rencor, de miedos, de angustias y ansiedades, que es como que no ven salida. Y tú les hablas de una solución definitiva y es algo increíble para ellas. No lo contemplan como algo posible. Están tan profundamente metidas en el barro de su sufrimiento que no ven un atisbo de luz. Bueno, la invitación del budismo nunca ha sido ven y créete lo que digo. La invitación siempre ha sido ven y ve por ti mismo. ¿Cómo? Practicando. ¿Vas a salir del sufrimiento leyendo libros? No. ¿Vas a salir del sufrimiento creyéndote lo que un maestro te cuente? Aunque parezca muy elocuente y parezca todo muy lógico. No. Es practicando. Todas estas charlas que yo estoy llevando a cabo contigo, Pablo, no es para convencer a nadie de nada. Se hacen más como una invitación a las personas para que a través del conocimiento del budismo se acerquen a la práctica y se pongan a practicar. Porque viendo vídeos y escuchando a este señor de España diciendo estas cosas, no van a salir de la rueda del sufrimiento. Se podrán estar entretenidos durante la hora que dura esta charla. A lo mejor se dan cuenta de cosas. Pero eso por sí solo, si no practicas, entonces esa es la diferencia entre budismo y terapias. Y esto no es algo que Dios diga. Tú le preguntas a cualquier psicóloga y ella misma te lo reconoce. A ver, la psicoterapia, sea la psicoterapia ortodoxa o las nuevas psicoterapias, tienen un efecto limitado. Te puedo solucionar este conflicto que tienes. Si tienes un conflicto de abandono, una depresión, una fobia, yo te lo puedo quitar. Pero no es la solución total y definitiva a la experiencia del sufrimiento. Porque la causa del sufrimiento es mucho más profunda que lo que propone la psicología. Los grandes fundadores de la psicología, Jung, Freud antes que Jung y otros tantos, sí hicieron grandes aportes al estudio de la mente humana, pero nunca alcanzaron la raíz de la experiencia del sufrimiento como sí hizo el Buda. La diferencia también es que la psicoterapia se basa en un análisis racional de la enfermedad y sus causas y cómo solucionarlo. Mientras que la vía del budismo es una vía marcada por un conocimiento más de tipo intuitivo o experiencial, por decirlo de alguna manera. No tanto en un análisis de datos. Esa es otra diferencia. Y con esto no quiero que el que esté escuchando este vídeo piense que estoy menospreciando las psicoterapias, en absoluto. De hecho, yo las ejerzo. Yo soy psicoterapeuta, también tengo consulta, vienen personas con fobias, con tal, yo les ayudo. Pero también a muchas personas, no a todas, porque no todas están receptivas, les digo, bueno, este alivio que tú has experimentado es un alivio parcial y temporal, pero el sufrimiento te va a seguir acompañando en cualquier forma. Ya depende de ti hasta dónde quieras llegar. Si tú lo que quieres es un alivio parcial o un alivio definitivo. Y aquí podríamos entrar también en, aunque es algo que podría desarrollar más en la charla dedicada a la meditación, la diferencia entre el mindfulness moderno y la meditación budista, que es de donde nace. Porque para quien no lo sepa, este fenómeno de masas en que se ha convertido el movimiento mindfulness no es otra cosa que la meditación budista de toda la vida, pero aplicada como forma de psicoterapia. Que esto no es nada nuevo, ¿eh? Esto desde tiempos muy antiguos en Asia, no creamos que todas las personas en Asia o en Occidente se han acercado a la meditación budista porque quieren alcanzar el despertar, ni mucho menos.
Yo he podido comprobar en primera persona como compañeros míos de práctica, bueno, se acercaban a la meditación budista porque tenían ansiedad, tenían estrés, querían ganar concentración y eso del despertar no entraba en sus planes. Bueno, si uno se aferra también a la idea de despertar, estoy generando un deseo que luego me va a frustrar si no lo alcanzo. Entonces, yo creo que no hay que aferrarse tampoco, sí dedicarse a la práctica para ver más allá. Es Ah, decir, quizá uno no deja de sufrir, pero sí puede ver más allá de ese sufrimiento como un sufrimiento también ilusorio, ¿no? ah, Parte de esta identidad mientras estamos transitando nuestro camino hacia el despertar. Bueno, seguramente hay más que podamos decir y ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, pero no sé si quisieras a modo de síntesis dejar alguna, alguna recomendación para que podamos continuar con esta búsqueda de lo que estamos conversando. Me interesa la idea de la cura definitiva, suena bastante bien. eh, pero ¿cómo podríamos encararlo esto como una búsqueda, como un camino también, no como una meta, digo. Eh, no sé si se claro. entiende lo que quiero decir. Sí. En el budismo hablamos de la bodhicitta, la mente del despertar, es decir, la aspiración o el deseo que puedan hacer una persona a alcanzar el despertar. Esto es algo extremadamente raro, incluso en Asia. No es normal que una persona tenga este deseo de despertar, el despertar de la conciencia, pero es la base que sustenta la práctica del Dharma. Ahora, la bodhicitta, cuidado, no hay que obsesionarse, como tú dices, ¿vale? Pero bueno, es un tema que quizás habría que desarrollarlo con más tiempo porque también es un tema muy importante dentro del contexto de la práctica budista, la bodhicitta, ¿vale? Pero un consejo, teniendo en cuenta lo que he dicho, que la definición de ignorancia es confundir la realidad de lo que estás viviendo, de lo que estás experimentando, con toda esa narrativa que la mente genera acerca de lo que estás experimentando. Si esa es la causa, la solución pasa por experimentar, vivir la vida tal como es. El consejo que te puedo dar ahora, antes de que hagamos esa próxima charla sobre cómo se practica la meditación, con instrucciones prácticas y claras, observa tus pensamientos. En el día a día, obsérvalos. Te digo que al observarlos, con el tiempo empezarás a relativizarlos, a darles, a no darles tanta credibilidad. Eso es porque la conciencia ya se está empezando a desligar de su objeto. Es a través de esa atención, de esa observación sobre los pensamientos, es que la conciencia empieza a desidentificarse. Y esos pensamientos que son tomados como reales van perdiendo visos de realidad. Es un buen comienzo. Observa tus pensamientos. Hagas lo que hagas, estés donde estés. Excelente. Bueno, muchas gracias, Agustín, por compartir estos momentos y espero que podamos seguir conversando acerca de estos temas y también poder llevarlo a la práctica. Igualmente ya es bastante práctico este ejercicio de autoobservación para desidentificarse con los movimientos de la mente. Y bueno, estaremos ahí en comunicación para otro encuentro. Ahí, si quieren después dejar en los comentarios consultas, dudas, lo que sea en el video, bienvenidos. Y nos veremos entonces en la próxima. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a ti, Pablo, y a ti que has visto este vídeo.
que te haya servido de ayuda. Gracias.